Amados, si hay algo importante para Dios, es la familia. Si hay algo importante para Dios, es tu familia, es mi familia. ¿Por qué? Porque la sociedad está compuesta por familias. Y si las familias no caminan bien, la sociedad no va a caminar bien. Por eso vemos tanto problema. Y si la familia no camina bien, óigame, la iglesia que está compuesta por familias tampoco va a caminar bien. Por eso que el Señor ha puesto en mi corazón ya hace un tiempo el predicar a la familia, aprovechando la quizás poca experiencia que Dios me ha dado, no solamente a través de la Escritura, sino a través de mis casi 30 años de casado, 2 hijos, y estar pastoreando por 30 años, creo tener una pequeña base para poder educar, para poder instruir, para poder corregir, para poder mejorar nuestras vidas. Efesios capítulo 5. Versículo 22, dice así la palabra del Señor. Léalo conmigo. A ver, las hermanas, por favor, las hermanas, léalo conmigo. Efesios 5, 22. Solamente las hermanas. Efesios 5, 22 dice así. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A ver, varones, ¿cuántos dicen amén? ¿Le gustó ese versículo a los varones? Pero ahora le vamos a pedir a los varones que lean su versículo. Versículo 25. Los varones con esa voz de trueno, con esa voz fuerte, con esa voz grave. No me saque voz suave por si acaso. Usted es un varón. ¿Okay? Efesios 5, 25. Varones, todos leamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y las hermanas dicen, mire ese grito de victoria. Yo no sé por qué dieron ese grito de victoria las amadas hermanas. Pero aquí hay un desafío grande que hemos estado tratando de enseñar, de transmitir, de instruir a través de la palabra. Hoy vamos a ampliarnos a la carta completa y vamos a estudiar el contexto de la carta a los Efesios y vamos a estudiar las herramientas que Dios nos ha dado. Óigame bien, las herramientas que Dios nos ha dado para cumplir estos 2 principios, tanto para las esposas como para los esposos. El tema lleva por título amad y someteos. Someteos y amad. Padre, bendice. Bendice, Señor, tu palabra, que hace bien para nuestras vidas. Bendice, Señor, aquel que ha venido dispuesto a escuchar, a atender, a entender, a aceptar e incrementar a su vida estas verdades. Y Padre, y ten misericordia de aquel que ha venido aquí, sin importarle lo que se enseña, para que de él o de ella tengas misericordia. Bendice tu palabra, la exposición de ella, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Dios sabrá trabajar con aquellos que venimos dispuestos a oír la voz de Dios. Dios sabrá trabajar con aquellos que no venimos dispuestos a oír la verdad de Dios. Dios es el que se encarga, porque uno ve caras y no corazones.
Y si hay algo que a mí me motivó, el buscar a Dios, el buscar a Cristo, el rendir mi vida a Cristo, fue el reconocer que a la edad de 20 años mi vida estaba perdida, rumbo al infierno, sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y que mi vida a los 20 años era un desastre, era un fracaso, era una vida disoluta, desenfrenada. Y ya yo no sabía qué hacer. Y alguien me habló de Cristo. Y la palabra tocó mi vida. Y entendí que lo único que podía cambiar mi vida era la palabra de Dios. Gloria a Dios que era soltero. Era feliz en aquel tiempo. Perdón. No todo lo que se piensa se dice. Perdón. Yo le he enseñado que no todo lo que se piensa se dice y bueno, se me chispotea a veces. A la edad de 20 años ya viniendo a Cristo, llegando a la fe. Algunos años después me dio una compañera que ha sido especial tesoro para mi vida. Y tenemos 29 años que cumplimos este año ahora para la gloria de Dios. Es una bendición durar 29 años, ya no se escucha ya no se escucha. A lo mucho 10, 15 años y ya chao pescado, y si te he visto no me acuerdo. Qué triste. Y no quiero, obviamente hablando, traer malos recuerdos a nadie, pero recuérdese que aquí tenemos jóvenes y señoritas que un día se van a casar. Y tenemos que educarlos a ellos, y tenemos que fortalecer a ellos, y tenemos que prepararlos a ellos, porque ya nosotros ya estamos pagos ya estamos pagos, pero los muchachitos son los que van creciendo y necesitan de estas verdades. Mis amados, aquí tenemos dos principios, y estos principios nos enseñan a amar y a someternos y a amarnos. Mire lo que dice el versículo 21, Efesios 5, 21. La parte que concierne a diferentes aspectos de la vida humana comienza diciendo, someteos unos a otros. Pero ¿bajo qué concepto? ¿Bajo qué principio? ¿Bajo qué base bíblica? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabe lo que descubrí? Descubrí que algunos comentaristas enseñan que el versículo 21 es un principio que va dirigido a cada persona que tiene algún tipo de autoridad. Hermano, esta carta a los Efesios no tiene como tema principal la familia. La familia es parte de la temática, la familia es parte de la enseñanza, pero hay más que esto. Y la Biblia dice, en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor a Dios. Y yo podría añadir, sin hacer violencia a la palabra de Dios, en el amor de Dios. Someteos unos a otros bajo la dirección de Dios. Y luego algunos comentaristas han dicho, y yo no conozco griego, la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego, pero algunos comentaristas han dicho que no necesariamente el versículo 22, las casadas estén sujetas. La palabra sujeta no necesariamente aparece en algunos manuscritos originales, en algunos sí y en otros no. Dando realce a esta realidad que el versículo 21 dice o diciendo, someteos unos a otros en el temor a Dios, y luego el versículo 22 se leería, las casadas a sus propios maridos, porque tiene que ver con el versículo anterior. Pero cosa interesante, que en el versículo 25, cuando le habla a los esposos, cuando le habla a los maridos,
cuando le habla a los hombres, a los machos, al género masculino, óigame, hay dos géneros nada más. Repito, hay dos géneros, masculino y femenino, no hay más. Así lo dice la Biblia, así lo dice la ciencia, así lo dice la biología. El estudio del cuerpo humano y todo eso. Le dice entonces a los varones, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, pastor, entonces la Biblia no manda al hombre a someterse a la mujer, sino a amar. Espérese un tantito. Vamos a explicar por qué dice amar. Pero en el contexto general, someteos unos a otros, ¿en qué? Someteos unos a otros en el temor a Dios. Las esposas a los esposos. Y se entiende, los esposos a las esposas, pero añade una palabra linda, una palabra hermosa. Añade ¿a quién? Añade a los hombres. Dice, y los hombres, amad. Es decir, implicando el concepto y el principio de sometimiento también del hombre a la mujer. Créame que no estoy quebrantando la palabra de Dios. Ya vamos a explicar por qué. Créame que no estoy haciendo violencia a la palabra de Dios. Repito, el versículo 21 dice, someteos unos a otros, el esposo a la esposa al esposo, pero al varón se le añade una palabra, ame a su esposa. Y aquí es donde tenemos que dedicar algunos versículos, algunas verdades, primero en relación a la mujer. Aunque el Señor en Efesios 5, por medio del apóstol Pablo, está hablando acerca de la sumisión mutua, unos para con otros, en los versículos 22 al 24, el Señor enfatiza la necesidad de que las esposas se sujeten a sus esposos. Leamos versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Permítame decirle un concepto. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Óigame bien, quiero explicar esto brevemente, ya lo voy a tocar más a fondo, implicando con esto que de la misma manera que el varón es cabeza de la mujer, de la misma manera Cristo es cabeza de la iglesia, y de la misma manera como Cristo actuó siendo cabeza con la iglesia, para con la iglesia, de la misma manera los varones tenemos que actuar para con las mujeres siendo cabeza, de la misma manera como Cristo es cabeza para la iglesia. Pastor, ¿puede repetir eso? No. Estuve toda la noche ensayando esa parte. ¿Y usted quiere que la repita? No. Después escuche el tema por el internet. ¿Okay? Entonces dice aquí, 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, y más vale que se sujete a Cristo la iglesia. Hermano, déjeme decirle algo. Usted no está sujeto al pastor. El pastor es igual que usted. Yo no soy mejor que usted. Dios le dio a cada uno diferentes dones y talentos, porque somos la cabeza de Cristo y la iglesia es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno cumple una función distinta. La uña, el dedo, la mano, el brazo, el codo. Algunos son codos, por supuesto. La oreja, los ojos, la boca, los pies. Un cuerpo tiene diferentes miembros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos funcionamos en diferentes áreas, pero todos somos iguales a los ojos de Dios. El pastor no es mejor que usted, pero escúcheme, usted tampoco es mejor que el pastor, por si acaso.
Yo no soy mejor que el hermanito que limpia los baños. Yo no soy mejor que la hermanita que cocina allí en la cocina para luego entonces tomar esos banquetes. Están todos invitados a comer por si acaso. ¿Ok? Aunque haya que echarle más agua a la sopa, no se preocupe. Están todos invitados a comer después del servicio. ¿Ok? Somos todos iguales, hermano. Aquí no hay mejor. ¿Por qué Dios quiso que yo fuese pastor? Para comenzar una iglesia hace casi 30 años, allí en Manhattan, con 7 personas, y hemos llegado a todo esto. El Señor sabe por qué. Créame, yo todavía no descubro el por qué. Y me da horror tratar de descubrirlo, porque yo sé quién yo soy. Yo sé lo que yo hago. Y muchas veces no me comporto y no hablo y no pienso a la altura que debo de hacerlo conforme a la gracia que Dios me ha dado para enseñar y predicar y poder trabajar en todo esto. Por lo tanto, nadie es mejor que nadie. Somos todos sujetos a Cristo. La iglesia se sujeta a Cristo. Hay de aquella iglesia que no se sujeta a Cristo porque no va a llegar nunca a nada. Es un show, es un circo o es un zoológico, pero no es iglesia. La iglesia que se sujeta a Cristo a través de la palabra de Dios, Dios se glorifica y muestra su gracia de diferentes maneras. Porque ¿cómo es posible que esta iglesia, con 70, 80 personas, cuando estábamos allí en Manhattan, pudiésemos comprar, hermano Octavio, una propiedad evaluada casi en $3 millones, que es esta? ¿Dónde vamos a sacar $3 millones? Pero Dios hizo un milagro por su gracia. Y no vendíamos droga por si acaso. Ni aquí habían coyotes para estar pasando gente de aquí para allá. Tampoco, no. Oración, ayuno. Y lo que costaba casi $3 millones, lo vendieron en 850,000 y pagamos 300,000 cash y los otros 550 lo pagamos en 10 años y lo pagamos en 8. ¿Alguien dice amén? Esa es la gracia de Dios. Nos colocan metas alcanzables y Dios se glorifica. Ahora bien, aquí tenemos entonces un concepto general de las hermanas. No estamos seguros exactamente del por qué el Señor por medio de Pablo nos enseña esto, esta acción que debe de tener la mujer para con el marido. Pero dada la naturaleza contextual de las epístolas de Pablo, es probable que estuviera escribiendo para tratar problemas específicos que la iglesia estaba enfrentando. Déjeme decirle algo, este tema de hoy día y el tema de la tarde, yo tomé un bosquejo general con varios pensamientos y los adapté. Quiero que lo sepan por si acaso. Hay temas que el Señor me da directamente a mí, que la mayoría de los temas de lo que he predicado, un 95% son temas que Dios me da a mí directamente, en estudio, en oración, leyendo la palabra de Dios. Yo no saco temas de internet. No me interesa porque yo tengo suficiente, conocimiento de la palabra para saber buscar en Dios que me dé temas para la iglesia. Pero estos temas sí me parecieron muy interesantes traer aplicaciones a la congregación, porque son pensamientos buenos, pero aplicados a la congregación presente. Quiero que sepan eso por si acaso. Entonces, hermano, algunos comentaristas presuponen que la iglesia de los hermanos en Éfeso estaban teniendo problemas con falsos maestros. Y habría entre algunos de estos falsos maestros que estaban obviamente hablando como falsos maestros, estaban enseñando falsas enseñanzas. También habían hermanitas que estaban desarrollando también enseñanza y, como dice un comentarista, quizás abusando de su nueva libertad en Cristo. Y Pablo, preocupado de que estas amenazas doctrinales estuvieran deteriorando el orden de Dios, las buenas costumbres de Dios y tergiversando la verdad del Evangelio en la vida práctica, advierte llamando a la sana doctrina en práctica,
a los creyentes, tanto hombres como mujeres, con estas verdades para la familia, para el matrimonio. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 3, también se enseña algo donde dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y en Tito capítulo 2, el libro de Tito, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 5 dice, enseña, ¿cierto?, a las hermanas, a las mujeres, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y con estas verdades, con estos principios, tanto dados por Pablo a los Efesios, dados por Pablo a Tito, para que ministrara a la iglesia donde era pastor, y esta enseñanza dada por Pedro nos da a entender que habían doctrinas extrañas, que habían enseñanzas extrañas y que de alguna manera estaban evidenciando que estas falsas doctrinas estaban alterando el gallinero. ¿Me explico? Entonces ponen asunto a esta realidad para traer orden, para traer disciplina, para traer el justo equilibrio, tanto en lo personal, como en lo matrimonial, como en lo familiar, para que se derive en lo congregacional. Así que aquí tenemos esto. Así que el Señor, por medio de Pablo, trata de establecer estos códigos, estos valores, estos principios correctos domésticos, prácticos, pero en su justa dimensión de orden, respeto, justicia. Hoy con la intromisión del progresismo, y entiende usted lo que es el progresismo, y progresismo viene de progreso, y el progresismo del cual se está hablando hoy día tiene cualquier cosa menos progreso. Con la intromisión del progresismo, con el feminismo en los hogares, atestando, agolpando las iglesias, debemos de enseñar y debemos de enseñar lo que dice el Señor para poder traer sanidad. Porque hay peligros que enfrentar y errores que arrancar, o si no, errores que lamentar. Por eso que tenemos que estar enseñando, educando estas verdades. Ahora bien, Efesios capítulo 5, versículos 25, hablando un poco de los varones. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, con un propósito. ¿Para qué? Para santificarla por medio de esa actitud de lideranza, de cabeza, pero en amor, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y luego dice al final, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Todo en su justa dimensión. Al considerar algunas instrucciones que el Señor, por medio del apóstol Pablo, le da para los esposos, se ve aquí el lenguaje de la sumisión de los versículos. ¿En qué sentido? No dice literalmente el hombre debe de someterse a la mujer en su justa dimensión, yo añado. Pero se entiende esta sumisión, porque repito, el versículo 21 dice, someteos los unos y los otros en el temor a Dios.
nos manda a someternos unos a otros, pero en su justa dimensión, en su actitud correcta, bajo ningún punto de vista. Óigame bien, qué bueno que ha venido este pensamiento. Bajo ningún punto de vista, la Biblia ni una iglesia sana pretende decir que el hombre, como es la cabeza, el machismo hace lo que quiere. El machismo es tan malo como el feminismo. Y muchas veces las hermanitas y las mujeres en general reaccionan a ese machismo tonto, necio. Voy a predicar sobre el machismo un día, directamente sobre el machismo, y voy a predicar sobre el feminismo. Porque podemos caer en la tendencia de que sin darnos cuenta estamos teniendo actitudes machistas, las cuales tenemos que corregir. Y las hermanas pueden estar teniendo actitudes y prácticas feministas, las cuales también tenemos que corregir. Porque Dios nos enseña en su palabra que tanto el uno como el otro es negativo, es incorrecto, es pernicioso, es capcioso, es negativo, es veneno, es tóxico. ¿Por qué? Porque ni uno ni el otro corresponde a la naturaleza divina, a la naturaleza de la enseñanza bíblica del Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, permítame abarcar un poquito más. De acuerdo al contexto general del pasaje, había algo que estaba mal con los hombres en Éfeso. Repito, de acuerdo al contexto del pasaje, quédese en Efesios 5, que vamos a ver varias cositas. De acuerdo al contexto general, parece que había algo que estaba mal con los hombres en Éfeso. Y yo añado, ojalá solo con los hombres de Éfeso. Repito, ojalá solo con los hombres de Éfeso. Sería grandioso que fuera solamente con los hermanitos de la iglesia de Éfeso. Pero el problema es que el hombre de ayer es el mismo de hoy día y será el mismo mañana. Y tenemos la misma tendencia, y tenemos las mismas mañas, y tenemos las mismas malas costumbres. ¿Alguien dice amén? Porque somos todos pecadores. Entonces, ¿cuál era la tendencia negativa, nefasta, que se estaba desarrollando en los hombres y que había que quitar, que había que instruir y que había que aplastar en el nombre del Señor? Mire ahí. Ya leímos, versículo 25 al 33. Se le dice a los hombres amar a sus esposas. Ya prediqué hace 2 semanas lo que implicaba amar, el trato, el cuidado, la protección, la seguridad que hay que darle, no solamente llevar el dinero para la casa, darle el lugar que corresponde, darle el tiempo que corresponde, darle el espacio que corresponde. Ya lo enseñamos la semana antes pasada, pero había otro problema. Mire versículo Efesios 6:4. Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También los varones estaban teniendo problemas, que no disciplinaban y no corregían a sus hijos con gentileza y con educación recta. Peor es el caso cuando no se disciplina a los hijos y criarlos como animalitos, porque cuando grandes son delincuentes. Ya voy a predicar de eso, que te va a tocar papá y mamá. Ahora estamos hablando de los matrimonios, pero ya te va a tocar, porque vamos a enseñar matrimonio, familia, padres a hijos, hijos a padres, y vamos a seguir con esta serie. Pastor, ¿y cuándo vas a terminar? Cuando el Señor me diga que termine. Porque hay que educar a la iglesia, hay que instruir a los matrimonios y familias. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo en el mundo es nefasto, es negativo, es tóxico, es veneno. Y hay que poner anticuerpos, hay que poner esa cosita que se pone en el brazo, los anticuerpos de Dios para hacer frente al veneno del mundo y de la calle.
La única manera es predicar la palabra. Y el Espíritu Santo se encarga de cada uno en la área que corresponde. Así que parece que los varones tenían problemas no solamente en el trato con las damas, con las esposas, sino que tenían problemas en el trato con los hijos. Pero luego, mire lo que dice aquí, versículo 9, 6-9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. También se dirige a los hermanitos que eran amos de esclavos, jefes, dueños de empresa, jefes en factoría, sea lo que sea. Y luego dice aquí, siervos, en el versículo 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Así que lo que estoy tratando de decir, amados hermanos, es que los varones tenían, al parecer, y tenemos, sin lugar a dudas, más problemática. Había problemas en que siendo cabezas no estábamos haciendo las cosas como corresponde para con las hermanas, las esposas, para con los hijos, y siendo amos, empleadores, dueños de cualquier tipo de negocio, empresa, no estaban tratando bien a sus obreros, a los trabajadores. Y aún habían siervos, que yo añado esa frase, que no estaban cumpliendo correctamente para con sus amos. Y la palabra de Dios trata de corregir. Y la palabra de Dios en su justa dimensión va poniendo los puntos sobre las íes. ¿Para qué? Para corregir. ¿Para qué? Para instruir. ¿Para qué? Para limpiar. ¿Para qué? Para quitar lo dañado. ¿Para qué? Para poner lo que sirve. ¿Para qué? Para traer gloria a Dios. Porque fuimos salvos en Cristo para traer gloria a Dios. En mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en mi vida congregacional. Aquí todo el mundo se ve bonito, qué lindo, santicos, todos son santitos. Qué lindo se ve Pastor Jerry, mire qué lindo. Se le nota la aureola allá arriba, Pastor Jerry. Qué lindo el hermano Octavio con su corbatita, qué lindo se le ve la aureola. Jorgito, no, Jorgito, un caballero, no. Pórtese bien con Jorgito, tenga mucho cuidado. Y todos nos vemos bonitos aquí, santitos, buena gente, bonitos, todos afables, todos lindos. Pero mire lo que dice, arriba de esa puerta, saliendo a nuestro campo misionero, saliendo de esa puerta para allá, es ahí donde debemos aplicar las verdades que se enseñan aquí en la iglesia. ¿Alguien dice amén? De ahí para afuera, y ahí es donde duele, porque aquí es fácil ser cristiano. ¿No es verdad? Pero en el seno del hogar o en el trabajo. Ahora escúcheme. ¿Vamos a llegar a ser perfectos aquí en la tierra? No, mi hermano. La naturaleza vieja combate con la naturaleza nueva. Y el viejo hombre quiere salir. Y de vez en cuando se nos sale. Amén. ¿A cuánto se nos sale ese viejo hombre? O esa viejita mujer, ¿a cuánto se le sale? ¿No es verdad? Pero cuando eso sucede, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces metemos la pata con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los empleados, con los trabajadores, con el jefe. Metemos las patas. ¿Y cuál es el corito que yo les he enseñado a ustedes que tenemos que usar para corregir nuestros problemas? ¿Cuál es el corito? Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Te gusta sinvergüenza ese corito, eh? Ahora ponlo en práctica. Esa es la ley. Nadie es perfecto. ¿Para qué tú vas a la iglesia? Tienes 3 años y sigues siendo el mismo. Es el peor error que un hombre o una mujer le puede criticar al esposo o a la esposa o los hijos. Porque con esa actitud está siendo igual que al que está criticando. Amén, amén. Nadie debe criticar al otro porque tenemos momentos de debilidad y tenemos momentos que el diablo nos engaña y tenemos momentos que el diablo nos traiciona.
Ah, bueno, eso me pasa a mí nada más, pues a mí nomás me pasa eso, yo soy el pecador iracundo que meto las patas y tengo que estar cantando perdóname, perdóname, y tengo que estar humillándome ante la bruja, perdón, ante la esposa. Ustedes no, a ustedes no les pasa esto. Todos tenemos este problema, hermano. Todos tenemos este problema. Así que los hermanos, los varones, Pablo está tratando de corregir este patrón, está tratando de incrementar estas verdades cristianas, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, pero la vida va cambiando poco a poco. Hay cosas cuando entregamos y rendimos nuestra vida a Cristo, hay cosas que se nos van de una vez. Yo era un mal hablado, lleno de palabras sucias en mi boca. De 10 palabras decía 7 sucias y 3 más o menos decentes. Te trae memoria lo que te estoy diciendo, ¿eh? Pero cuando vine a Cristo y leí la palabra, quítese toda palabra sucia de vuestra boca. Hay un versículo que dice eso, Señor, y nunca más he vuelto a decir esas 7 malas palabras y 3 buenas palabras. Ahora digo 10 malas palabras. No. Se quitaron. Y así se van quitando pequeñas cositas donde el pastor no tiene que estar diciéndote, arregla esto, quítate esto. Es la palabra, es el Espíritu de Dios. Pero hay otras áreas que nos cuesta. ¿No es verdad? Y lo que te cuesta a ti, no me cuesta a mí. Y lo que no te cuesta a ti, a mí me cuesta. Todos tenemos diferentes áreas donde tenemos que estar constantemente luchando. Pero por la gracia de Dios somos perdonados. Y por la gracia de Dios la esposa te perdona. Y por la gracia de Dios el esposo te perdona. Y olvida. Porque hay algunos que hacen 25 años el esposo les dijo algo o la esposa les dijo algo y todavía se lo viven restregando en la cara. Ese pecado, nunca ese matrimonio va a ser feliz porque viven recordando pecados del pasado. Perdone y olvide, perdone, porque esa es la sanidad de Dios. Y transmitimos esto correcto a los hijos y los hijos se van desarrollando bien. Porque al final, el que te libre de pecado, el que te libre de pecado, tire la primera piedra. Y hay algunos que se atreven a tirar muchas piedras cuando no tenemos la capacidad, porque todos metemos las patas. Todos nos equivocamos y por eso la instrucción divina, constante, segura, siempre enseñando, educando, instruyendo, fortaleciendo, animando. ¿Para qué? Para que cada día un poquito mejor, cada día un poquito mejor, cada día un poquito mejor, hasta cuando Cristo venga a levantar su iglesia, porque Cristo vendrá y va a levantar a todos los que han creído en Cristo. Allá se va a acabar todo esto y vamos a ser definitivamente santos en plenitud. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, la santidad se posiciona en nosotros. Cuando caminamos en Cristo, que es ahora, la santidad es progresiva, una cantidad posesiva cuando venimos a Cristo, una santidad progresiva porque vamos progresando poco a poco y al final cuando Cristo nos lleva en gloria, una santidad permanente. Las 3 etapas de la santidad. Pero mientras caminamos en esta tierra, vamos a estar expuestos al mundo, al pecado, a un montón de situaciones que van a perturbar nuestro ser. Por eso que necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos congregarnos, estar los hermanos juntos en armonía para animarse unos a otros hasta cuando Cristo venga. Así que los varones tenían su problema y Dios entonces viene corrigiendo. Como Pablo busca quebrar este patrón imperfecto, que está trayendo problemas.
Y lo voy a añadir tanto al hombre como a la mujer, pero en este caso estamos hablando un poco del hombre. El Señor, por medio del apóstol Pablo, para buscar quebrar este patrón defectuoso que estaba trayendo daño al matrimonio, a la familia, a la sociedad y a la iglesia de aquel entonces, el Señor apela por medio de Pablo a Jesús como el modelo de una cabeza movida por el amor abnegado hacia su esposa, la iglesia. Hermano, repito, la iglesia es el cuerpo. Cristo es la cabeza. Y el ejemplo máximo para cumplir este mandato que Dios le hace a los hombres, de la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo bendijo a la iglesia, Cristo ayudó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia. De la misma manera, esa misma cabeza que es el hombre, ame a su esposa, bendiga a su esposa, ayude a su esposa. Esa es la idea. Pues así como Cristo amó a la iglesia y se dio, y dio su vida propia para salvarla y preservarla, de la misma manera los esposos somos llamados a ejercer nuestro llamado de autoridad, nuestro llamado de ser cabeza del hogar, ejercerlo como amando y sirviendo a nuestras esposas. Cuesta, hermano. Cuesta porque hay cosas que yo no entendía antes y ahora estoy entendiendo y aún así me cuesta. Mi esposa se acuesta en la cama allí. Ella tiene brazos buenos. Yo estoy en el baño cepillándome, haciendo cualquier cosa. Y me dice, de repente, ella se acuesta ahí y dice, amor mío, ¿por qué no me tapas? Y yo, pero tiene brazos. Yo me estoy cepillando los dientes aquí porque ahí tenemos el baño ahí mismo. Y antiguamente yo cuestionaba eso y yo como bruto, como un estúpido, decía, pero tú tienes brazos, mujer, ¿no ves que estoy ocupada? Ahora no. Ella quiere que la tape. Ella quiere que yo dedique con delicadeza ese momento donde ella se recuesta, quiere dormir y quiere que yo la tape. Quiere que yo le ponga la sábana, le ponga la frisa. Ya. ¿Qué cuesta hacer eso? Nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Aprenderlo. Y no aprenderlo cuando está en el cajón. Muerta, fría. Porque tenemos que aprender a disfrutar el matrimonio que Dios nos dio. Cuesta aprender estas cosas, pero ¿sabe qué? Pero Dios va a bendecir tu vida cuando comenzamos a usar de delicadeza. Mi esposa puede taparse, pero ella quiere que yo aplique delicadeza para con ella, atención para con ella, darle el lugar que corresponde a la reina. Reina del lavado, del planchado, del fregado, de cambiar pañal a los muchachos. A la reina hay que prestarle atención. Las fuentes antiguas no hablan frecuentemente de los esposos amando a sus esposas. Los esposos tenían relativamente pocas obligaciones en el hogar, cuando deberían haber tenido más allá de proveer comida y refugio. Y las mujeres generalmente eran consideradas como inferiores. También se esperaba que ellas, las mujeres, tomaran la religión de manera obligada de su marido. A menudo eran vistas como menos inteligentes y menos morales. Eran consideradas por la sociedad como una fuente de pecado y continua tentación para los varones. Hermano, en aquel tiempo la mujer era considerada menos que nada.
Los judíos, yo leí años atrás y ahora me lo recuerdo, los judíos tienen una oración o tenían una oración en aquel tiempo donde creo que decía: Dios mío, te doy gracias porque no fui hecho gentil, no fui hecho esclavo, ni fui hecho mujer, decían los judíos. Para que veas el concepto que había en aquellos años. Y usted se ha dado cuenta, los árabes y los judíos cuando andan por la calle con su pareja, se da cuenta como el hombre va al frente, como el cabeza, como el líder, como el que manda, y detrásito la mujercita, que no puede decir ni pío. Ese concepto es el que Dios quiere cambiar. Porque somos uno en Cristo. No hay judío, ni libre, ni varón, ni cita, ni hombre y mujer, sino que delante de Dios todos somos iguales. Cada hombre, cada mujer en su justa dimensión tiene su papel, tiene su trabajo, tiene su ministerio, pero a los ojos de Dios el hombre y la mujer somos iguales. En dignidad, en respeto, en inteligencia, somos iguales. El hombre tiene que respetar a la mujer y la mujer tiene que respetar al hombre. Pregunto, ¿en este pasaje entonces Pablo está enseñando acerca del liderazgo masculino? Bueno, sí, bueno, no, bueno, quizás, no sé, más o menos. Él dice que los esposos son la cabeza de sus esposas, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero por otro lado, el Señor, por medio del apóstol Pablo, busca la manera de revertir, de cambiar, de transformar las nociones y prácticas comunes, mundanales y poco efectivas del liderazgo masculino. ¿De qué manera lo hace cambiar? En el sentido de que tenemos que aprender de Cristo, cómo fue cabeza de la iglesia, y cómo se entregó a la iglesia, y cómo amó a la iglesia, y cómo se sacrificó por la iglesia, y cómo hizo todo lo posible por la iglesia. Dice la Biblia, de la misma manera nosotros los hombres, cabeza del hogar y cabeza de la mujer, debemos actuar de la misma manera con las hermanas, con la esposa. Bueno, en esencia lo que está diciendo es esto: varones, ustedes son la cabeza. Ahora, así y así y así es como debe ser la cabeza, sobre la base del ejemplo de Cristo, mirando y observando e imitando a Cristo. No creo salirme del contexto bíblico cuando digo Mateo 17:5, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Creo que Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Creo no hacer violencia a la palabra de Dios en el sentido de que estos dos versículos nos enseñan que nuestra meta, que nuestro objetivo, que nuestro ejemplo, que todo lo que tenemos que considerar para nuestra vida cristiana descansa sobre la base de la vida de Cristo mientras estuvo en la tierra. ¿Me explico? Sí, la Biblia dice que el hombre es la cabeza, la Biblia dice que el hombre es el que dirige, la Biblia dice que el hombre es el que al final debiera de tomar la decisión cuando hay disyuntiva. Se equivoque o no se equivoque, Dios sabe. Pero esa cabeza no puede aprovecharse de la situación y permitir que el machismo brote. Porque ahí es donde afecta, ahí es donde daña. Aquel que manda soy yo. Oh, yo pensé que era Cristo. Aquel que toma decisiones al final soy yo. Oh, yo pensé que era mutuamente la esposa y el esposo juntos. Yo pensé que era Cristo el que mandaba ese hogar. Y ahí es donde tenemos que aprender. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque la cabeza se disloca, porque la cabeza se puede desenfrenar. Esta clase de liderazgo que Pablo apoya
Curiosamente, es difícil poder distinguir en esta idea la diferencia entre ser una cabeza y ser un siervo. Porque el pasaje no enseña, dice el hombre es la cabeza, pero no dice el hombre es el que manda, el hombre es el que compra, el hombre es el que decide, el hombre es el que hace esto, el hombre es el que hace esto otro. No dice nada de eso, no especifica cómo desarrollar tu lideranza siendo cabeza. Simplemente dice que el hombre es la cabeza, y así como Cristo fue la cabeza y es la cabeza de la iglesia, así los hombres tenemos que imitar a Cristo. Eso sí lo dice. Y ahí es donde tenemos que aprender. Por lo tanto, hemos de entender, mis amados, que Él, el Señor, no está usando la palabra cabeza en el sentido que a menudo la usamos, como si fuese rey, jefe, líder, gobernante. El Señor revierte y transforma el lenguaje del liderazgo al redefinirlo en referencia a Jesús, en referencia a Cristo. Jesús siendo rey, Jesús siendo el Mesías, Jesús siendo la cabeza de la iglesia, mas sin embargo fue siervo sufriente. Jesús le dijo, por ejemplo, a los discípulos que lo más importante en su reino son quienes viven para servir a otros. Vivir sirviendo. Sí, eres la cabeza, sí, somos la autoridad, pero la autoridad se ejerce en amor, sirviendo. Jesús enseña esto. Vuelvo a repetir, el Señor Jesús enseñó que en su reino debemos de vivir sirviendo a otros. No importa si yo soy el pastor o tú eres el que limpia los baños o tú eres el que limpia la calle, sirviéndonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, que el título no se nos vaya a la cabeza. Yo tengo tanto miedo a veces de darle un puesto a algún hermano porque ese hermanito ya se cree la última Coca-Cola del desierto y empieza a mandar a los hermanos, hermano, tú haces, hermano, tú haces aquí. No, hermano, no es con autoridad, siendo tu mismo ejemplo. Mi hermano, mira, no puedo en este momento hacer esto, ¿podrías tú ayudarme? ¿Tú podrías hacerme el favor de ayudarme haciendo esto? Con una actitud diferente. Por lo tanto, Cristo dijo, Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por mucho. Busque Marcos capítulo 10. Mientras busque, quiero que atienda esto. Y como muestra Juan capítulo 13, pero busque Marcos 10, quédese en Marcos 10. Pero como ilustra Juan capítulo 13, Jesús se inclinó para lavar los pies de sus propios discípulos. Vuelvo a repetir, Cristo se puso al frente de sus 12 apóstoles, de sus 12 enviados, de sus 12 discípulos, y tomó la toalla y tomó el lebrillo, el plato donde estaba el agua, y fue lavándole los pies a uno cada uno. Y el apóstol Pedro dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies, es muy humillante. Pedro, si yo no te lavo y tú no aprendes a hacer lo mismo, tú no tienes parte en el reino de Dios. Cristo estaba enseñando humildad. ¿Y quién era Cristo? El rey soberano de los reyes de la tierra. ¿Y quién era Cristo? El mismo Mesías. ¿Y quién era Cristo? El Hijo de Dios encarnado. Y siendo con la autoridad que fue y teniendo el poder que hizo, se humilló y le lavó los pies a los apóstoles para enseñarles una lección de humildad. Así el esposo debe lavar los pies a la esposa, entendiendo lo que estoy tratando de explicar. Mire lo que dice
Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos capítulo 10, 35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos entonces le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué presumido este par de vagabundos. Eran 12, pero ellos querían tomar el lugar, uno a la derecha de Cristo y otro a la izquierda, tomar el lugar de preeminencia, tomar protagonismo, el figureo, el fantasmoseo. La iglesia no es un show, hermano. La iglesia es un lugar donde se predica la palabra de Dios y se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien dice amén. No es para figurear, no es para fantasmosear, no es para tomar protagonismo. El día que en mi corazón exista un ápice de querer figurear y de querer llamar la atención a mí y de querer tener protagonismo, que el Señor me quite de este lugar para siempre. Porque toda la gloria tiene que ser para Dios. Por eso es que muchos pastorcitos que andan por allí dando vueltas de iglesia en iglesia, porque andan buscando llamar la atención a ellos, protagonismo para ellos, gloria para ellos y no gloria para Dios. Y tienen vidas desastre y sus iglesias son un desastre. Por su misericordia somos lo que somos y estamos como estamos, amén. No quiero bajo ningún punto de vista decir esto con soberbia. Pero sigamos ahí, Marcos 10, 38. Entonces Jesús le respondió, les dijo, no sabéis lo que pedís. Obviamente hablando, no sabéis, como usted tampoco sabe si anda buscando protagonismo. Espere su tiempo. Porque todo lo que el hombre si se levanta solo, va a bajar. Pero si te levanta Dios, te vas a mantener. ¿Alguien dice amén? No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. No solamente tenían problemas los dos, sino que también tenían problemas los 10. Porque si uno de los 10 hubiera sido humilde, ya, estése tranquilo, ya el Señor le dio su respuesta. Pero los otros 10 también tenían problemas, orgullo, porque también muchos de esos pensaron, yo debía haberle pedido eso primero al Señor. ¿Por qué se le ocurrió a ese bandido y no se me ocurrió a mí? Los 12 tenían problemas. Mire lo que pasó ahora entonces. Mire lo que pasó aquí. Versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernante, jefes, patrones, reyes, presidentes, dueños, pastores, esposo, porque el esposo también es un gobernante que gobierna su casa. Mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, de sus empresas, de sus negocios, de sus países, de sus alcaldías, de sus iglesias o de sus hogares, se enseñorean, es decir, ejercen señorío, dominio, autoridad sobre ellos, de ellas, y sus grandes, es decir, sus líderes y los mandamases, ejercen sobre ella potestad, autoridad, mando, poder, dominio, jefatura, pero
Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué dijo esto? Porque Cristo, siendo rey, siendo jefe, siendo amo, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías, la cabeza de la iglesia, Él fue siervo y Él sirvió, porque no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por la iglesia, por los creyentes, por aquellos que iban a ser salvos, que querían ser salvos, que necesitaban ser salvos. Y este principio de autoridad, de cabeza, de gobernación, de lideranza, sí, alguien tiene que ejercerlo. Ninguna organización del mundo puede funcionar sin cabeza, sin jefe, pero tiene que ser ejercida esa autoridad en su justa dimensión. Al principio, cuando comenzamos la iglesia, el hermano Roque lo sabe. La hermana Elba lo sabe, si es que recuerda a ella, porque quizás no participaba mucho de algunas reuniones pequeñas. Yo sí lo sabe, doña Irma. Yo arrancaba cabeza y cortaba cabeza y no sabía decir las cosas. Jerry también sabe. ¿Cuántos años tiene el pastor Jerry aquí? 20 años soportando a este hombre, imagínense. Y 20 años él soportándome a mí, por si acaso. Al principio, cuando comenzamos, yo empecé a dañar y empecé a herir. Y al principio usaba el púlpito para tirar piedra. Y si tenía un problema con Octavio, no me atrevía a venir a él, sino que del púlpito usaba el santo púlpito de Dios. Y en la carne le predicaba, solamente me faltaba decir el nombre de Octavio. Y ya todo el mundo sabía que era Octavio. Esos fueron los primeros 5, 8 años de mi pastorado, y por eso se me vaciaba constantemente la iglesia y estaba dando vueltas. ¿No es verdad, yo sí? Pero el problema no es nacer burro. El problema es querer seguir siendo burros, porque el burro nunca aprende. Y el Señor fue trabajando en mi vida. El Señor fue transformando mi carácter. El Señor fue transformando, cuidándome de que no todo lo que se piensa se dice. Y el Señor nos fue enseñando con delicadeza, con amor, con cuidado, funcionar. Y hoy somos lo que somos por la gloria de Dios, porque el Señor nos va puliendo, porque nadie nace sabiendo, óigame, nadie nace sabiendo, el pastor no nace sabiendo, aprende en el camino, el esposo no nace sabiendo, aprende en el camino, la esposa no nace sabiendo, aprende en el camino, el jefe no nace sabiendo, aprende en el camino, y cuando aprendemos, Dios bendice. ¿Usted cree que es casualidad toda la gente hermosa que estamos teniendo cada domingo en la mañana? Y visitas y gente viene y les gusta y aprende, y a veces los temas son fuertes como este. ¿Pero por qué les gusta? Porque se predica con autoridad, pero en amor. Poniendo nuestro propio ejemplo por delante, que somos tan pecadores como tú. Y que lo que yo estoy predicando primeramente Dios me lo ha enseñado a mí. Y me lo predico a mí para predicarlo a la iglesia. Y vamos, Chanito, tú sabes cómo Chanito fue torturado por mí varias veces. Miren la cara de sufrimiento que tiene el pobre ahí. Este principio tiene que establecerse. Ahora bien, habiendo dado la introducción, vamos al tema. Ahí tenemos todo. Pero ¿qué es lo que enseña el contexto? ¿A dónde nos lleva el contexto? La carta a los Efesios no fue una carta dirigida a la familia. Fue una carta dirigida al andar cristiano. Mira, ve conmigo rápidamente. Efesios. Recordemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo tenía
una forma muy especial de escribir por la ayuda del Espíritu Santo. Muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió, la mitad de la carta era una carta teológica, con principios teológicos. Pero la otra mitad de la carta, esos principios teológicos aterrizaban en la tierra, aterrizaban en la cabeza de los hombres, aterrizaban en la cabeza de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de tutti mundi. Entonces, las cartas del apóstol Pablo tenían la mitad de una teología maravillosa, portentosa, de lo que Dios pedía, de quién era Dios, de lo que hacía Dios. Y luego la segunda parte era práctico, práctico, práctico. Es exactamente lo que tenemos aquí en la carta a los Efesios. Los 3 primeros capítulos prácticamente, los 3 primeros capítulos, sí, es teología, teología. Escúcheme, la teología tiene que apelar a la voluntad. La teología, las enseñanzas de la Biblia, usted tiene y yo tengo que permitir que apele a mi voluntad, que apele a mi yo, a mi conducta, para darme cuenta en que estoy fallando y poder mejorar. Pero si la dejamos solamente en la mente, eso no sirve para nada. Eso nos enorgullece y nos puede convertir en tremendos teólogos, y nos puede convertir en tremendos catedráticos, y nos puede convertir en tremendos maestros. Pero nuestra vida práctica es un desastre y nos convertimos en verdaderos fariseos que sabían toda la Biblia de memoria del Antiguo Testamento, pero vivían como se les daba la regalada gana. Y el Cristo vino a rectificar eso. Vamos a aprender Biblia, vamos a aprender teología, pero que se aplique en la práctica diaria. Repito, aquí se aprende y saliendo de esas puertas está nuestro campo misionero. El hogar, el matrimonio, el trabajo, la escuela, el vecindario, la familia. De lo contrario estamos perdiendo tiempo. Repito. De lo contrario, estamos perdiendo tiempo y estamos pasando un buen tiempo nada más. Unos aprenderán de una manera, otros se aprenderán de otro. Y escúcheme, y hay algunos que van a tener que aprender en fuego, porque van a tener que ser quebrados. Y más vale que te quiebres. Repito, van a tener que ser quebrados porque tenemos la cabeza dura. Y a la buena o a la mala vamos a tener que aprender. Y aun si a la mala, pasado por fuego, no aprendemos, el Señor nos dice, ya muchachito Gabriel, tanto tiempo que te estoy enseñando y eres tan cabezón y no quieres aprender, mejor vente a vivir conmigo. Y si somos hijos de Dios, se nos corta la vida antes de tiempo y nos manda a buscar mejor para que no sigamos metiendo las patas aquí en la tierra, para que no sigamos causando problemas y causando mal testimonio para la gente que necesita recibir un buen testimonio. Más vale que nos corrijamos, más vale que aprendamos, porque mira, Dios tiene formas de corregirnos y Dios tiene formas de enseñarnos muy peculiares y muy personales. Solamente te voy a dar una. Dios nos da donde más nos duele. Piensa por un momento, ¿qué es lo que más te duele en la vida? Lo que más duele en la vida es lo que tú más amas. Ahora, piensa un poquito, ¿qué es lo que tú más amas en la vida? Piénsalo, piénsalo. Ahí te va a dar Dios. Ahí te va a dar Dios, en lo que tú más amas. Cuando no aprendemos por la buena. No tengo tiempo para explicar eso. Que a través de toda la Biblia se nos enseña ese principio. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que es teología. ¿Okay? ¿Para qué? Para que en esta teología, cuando la ponemos en práctica, baje a nuestro sentido, a nuestro ser, a nuestra vida y vaya transformándonos de día en día, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que el propósito de esta carta es el andar cristiano. Efesios 2:2, mira lo que dice ahí, Efesios 2:2.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Y mire para acá. Y este andar significa viváis, por si acaso. Eso es lo que realmente significa. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, que viváis. ¿Cómo? Como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Fuimos llamados por Dios a salvación. Aprendamos a vivir con temor y temblor esa salvación, trayendo gloria a Dios. Efesios 4:17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles son inconversos, que andan en la vanidad de su mente. ¿Y cómo es andar en la vanidad de su mente? Teniendo el cerebro, el entendimiento, la mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué causa? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué son ignorantes de estas verdades? Por la dureza de su corazón. Porque tenemos corazón duro, tenemos cabeza dura. No vengo más a esta iglesia porque me ofende. Ya te estás identificando. Ríete mejor y disfruta lo que se está aprendiendo. Efesios 5, versículo 2. Y andad, es decir, vivir la vida cristiana en amor. ¿Como quién? Como también Cristo nos amó. Y por amarnos se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por lo tanto, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, esta carta habla del andar cristiano, habla de la nueva vida en Cristo. No lo busque. Por eso que Efesios 5, 22 al 24 me habla del liderazgo. Efesios 5 me habla primeramente del 22 al 24, me habla de la mujer. Efesios 5, 25 al 33, en este contexto también nos enseña a los esposos con el liderazgo, que nos habla sobre el liderazgo y cómo se ejerce en su justa dimensión bíblica. Efesios 6, del 1 al 3, me habla de los padres ejerciendo autoridad correctamente, bíblicamente, espiritualmente, mansamente, para con los hijos. 6 del 1 al 3, 6 del 1 al 3, me habla de los hijos para con los padres. 6, 4, me habla de los padres para con los hijos. Efesios 6, 5, me habla de los siervos haciendo lo correcto para con sus amos, es decir, empleadores, a los jefes. Y Efesios 6, 9, me habla de los amos, de los empleadores, haciendo lo correcto con sus empleados. En todas estas áreas, la carta a los Efesios nos da consejo. Ahora permítame decirle esto, a los esposos o a las esposas que con estos temas se sienten torturados, porque hay algunos que yo sé que se sienten torturados con este tema. Otra vez el pastor va a predicar lo mismo, por algo Dios quiere que siga predicando. Por algo dice Dios que quiere que yo siga predicando estos temas. Otra vez con la misma cantaleta, otra vez con tu misma torpeza.
Mientras en tu cabeza exista este pensamiento otra vez de lo mismo, Dios va a querer que yo siga predicando lo mismo hasta que deje de decir lo mismo. Porque no has aprendido. Esto va para el hombre y la mujer. Pero quiero que entienda que aquí se enseña una serie de conceptos de autoridad en diferentes áreas de la vida. Por lo tanto, esposo o esposa, que usted se siente torturado con estos temas y usted se siente víctima de Dios en hacerle obligar ser quien usted no quiere ser, pero que debiera y necesita ser. Quiero que entienda que usted no es la única víctima, porque Efesios habla del esposo, habla de la esposa, habla de los padres, habla de los hijos, habla de los amos, habla de los empleados, habla en todas las esferas humanas. Así que no se sienta víctima ni se sienta torturado con estos temas. De gracias a Dios. Pastor Jerry, ¿cuánto dinero el famoso expresidente Bill Clinton? ¿Usted sabe cómo se dice adulterio en chino? Clinton. El famoso Bill Clinton, ¿cuánto dinero cobraba él por una charla a un grupo de gente? $100,000. Ah, por cada uno, por cada persona, $100,000. $100,000 por ir a escuchar baba, por ir a escuchar cómo adulterar y cómo ser infiel con la esposa. $100,000. Y una charla como esta, que tú te quejas porque duramos 4 horas. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto se paga? Y después te dan comida. Por una charla como esta, yo estoy dispuesto a pagar $100,000. Pero por ir a escuchar a un vagabundo, a un descarado. Y yo sé por qué lo digo, por si acaso. Y no tengo miedo de decir lo que digo, no me interesa. Yo sé por qué lo digo. Yo no doy un chele, no doy un peso por ir a escuchar tonteras, vagabunderías, mentiras. ¿Cuánto dinero cuesta un matrimonio arreglado? ¿Cuánto dinero cuesta un hijo restaurado? ¿Cuánto dinero cuesta un papá, una mamá transformada para que haga bien con sus hijos? ¿Cuánto dinero cuesta? Por supuesto que hay iglesias que te lo van a cobrar. Aquí no. Aquí no. Y aquí cuando se recoge la ofrenda se dice, usted si es visita, por favor no dé nada. Porque no estamos interesados en tu dinero, estamos interesados en tu vida, en tu alma, en tu vida personal, matrimonial, familiar, congregacional, social. Y vuelvo a repetir, para aquellos esposos y esposas que se sienten torturados con este tema, Efesios no se refiere solamente a las esposas y esposos, se refiere a los padres, se refiere a las madres, se refiere a los hijos, se refiere a los amos, se refiere a los empleados, a todos. Y de todo eso voy a predicar. De todo eso voy a predicar. Así que aquí se nos enseña principios. Ahora permítame decirle esto. La única manera de poder llegar a tener efecto estas verdades a nuestra vida y que nuestra vida como esposo y que su vida como esposa, y voy a añadir, y su vida como papá, y su vida como mamá, y su vida como hijo, y su vida como hija, y su vida como amo, como empleador, como jefe, y su vida como empleado. La única manera en que va a funcionar bien en tu vida es cuando tú incrementes a tu vida el concepto completo, porque Dios nos da la forma y las herramientas y los principios para poder incrementarlos en nuestra vida y comenzar a vivir correctamente.
Ahora te voy a añadir algo. En consejería, cuando me toca aconsejar, muchas veces yo enseño esto. ¿No está mi esposa por ahí? Qué bueno, porque yo desarmo las cosas. Esta ramita que crece doblada, para que crezca doblada, hagamos cuenta que se demoró 18 años en doblarse. Amén. Esa es tu vida y esta es mi vida. Tu vida y mi vida se demoró no menos de 20 años en doblarse como está. Y algunos estamos así y otros estamos más así, bien doblado. Y la palabra de Dios comienza poco a poco. ¿Poco a poco qué? Pero ¿cuántos años tienen que pasar por lo menos para que la ramita se vuelva a enderezar? Por lo menos los mismos años que costó doblarse. Pastor, y si yo vine a Cristo a los 50, ¿significa que recién a los 100 años voy a comenzar a ver resultados? Puede que sea que sí. Eso significa que vas a tener que tener paciencia contigo mismo y ocupar toda la instrumentación de Dios y la metodología de Dios y las estrategias de Dios y los valores de Dios para que tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, hasta tu suegra pueda tener algún cambio si es que tienen la suegra. No se me puede escapar la suegra. Con amor, con paciencia, Dios va a ir trabajando y Dios va a ir funcionando. Entonces, la Biblia nos enseña que en la medida que andamos en Cristo, las cosas en el andar de la vida cristiana, las cosas tienen que ir cambiando. Y tenemos que permitir que los valores, principios de Dios, bíblicos, herramientas y estrategias puedan ser aplicados de tal manera a mi vida, estos principios y valores divinos que van trayendo su fruto. ¿Por qué? Porque en las fuerzas humanas, en la sabiduría humana, en la estrategia humana, en las capacidades humanas, habrá muy poco provecho. Y si lo hay, será de manera temporal. Y lo que va a suceder es esto. Va a llegar el tiempo en que el esposo se canse de la mujer que no quiere hacer lo que tiene que hacer y se encuentre otra que cree que va a hacer lo correcto. O va a llegar el tiempo en que la esposa se canse de la dictadura del macho y se liberte del yugo opresor y encuentre otro mejor, entre comillas, creyendo que al otro lado de la montaña los pastos son buenos y son más verdes. Te voy a decir algo, la escobita nueva siempre barre bien. Te voy a volver a repetir esto, escobita nueva siempre barre bien. ¡Wow! ¡Qué linda la escobita nueva! Pero una vez que ya ha llegado a su casa y se ha quedado en la casa, ya dejó de ser nueva. Vamos a ver si sigue barriendo bien. Y si no consideramos estos consejos, va a llegar el tiempo en que los hijos se cansen de la tiranía de los padres y saliendo del hogar hacen lo contrario a los mandatos, cayendo en problemas, en ganga y en la cárcel y en depresión y en droga y en vicio, hasta en suicidio. O los padres se cansen de los hijos que no quieren hacer lo correcto y los saquen a patadas de su casa. O los trabajadores se cansen del poco sueldo y de la jefatura tiránica y retirándose se quedan sin trabajo. Encuentran quizás otro peor
Y la única solución es que formen su propia empresa. Y los patrones, cansándose de la crítica y la falta de responsabilidad de los obreros, los botan, los despiden, trayendo a otros. Y déjame decirle algo, y los nuevos que llegan le van a pagar menos que como te pagaban a ti y van a trabajar. Y entre paréntesis, la cantidad de gente que está llegando aquí a Nueva York, gente indocumentada, es tanta la cantidad que los trabajos, hay menos trabajo y están pagando menos, porque la mano de obra está barata. Entre más trabajadores bajan los trabajos y baja el sueldo. Y aquel trabajo que se hacía que tú hacías por $25 y ya no quiere aguantar tanta tontera y te sale, llega otro que lo va a hacer por 15 y va a estar contento y contenta. Todo esto va a pasar si no aprendemos a incrementar estas verdades a la vida práctica. Entonces, hermanos, al igual que muchas verdades que se predican aquí, debemos de tomar en cuenta el contexto general para encontrar las ayudas de Dios para alcanzar el ideal de Dios. Repito, en el contexto hallar las ayudas de Dios para poder alcanzar el ideal de Dios. Permíteme decirte esto. Aquí se predica el ideal de Dios. Aquí se predica lo máximo que Dios pide. Y de ahí allá, cada uno de nosotros va poco a poco escalando a ese ideal, subiendo a ese ideal, poco a poco. Este mensaje que estoy predicando hoy día, por ejemplo, todos ustedes lo están recibiendo, pero tú no estás entendiendo lo mismo que está entendiendo él, ni el otro está entendiendo lo mismo que el otro. Cada uno va a entender a su necesidad y a su capacidad. Y en eso, al entender, porque te estamos atendiendo, vamos a llegar a ese ideal. No se enojen conmigo, por favor. Porque yo soy siervo de Dios que predico el ideal de Dios. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Porque yo no soy mejor que tú. Si no, pregúntale a mi esposa. Pregúntale. Y ella no te va a mentir. Voy a dejar todo regado. Me voy a bañar y voy a dejar todo regado en el baño. Otra vez este hombre me está dejando todo regado. Porque hay cosas, escúchame, hay cosas que tu esposa nunca va a cambiar. Y más vale que aprenda a llevar la fiesta en paz. Y hay cosas que la mujer nunca va a cambiar y el esposo va a tener que aprender a llevar la fiesta en paz. Repito, Pastor David Acevedo tenía 250 años ya de matrimonio. ¿Cuánto conocieron al Pastor David? Tenía 235 años de casado y todavía decía, hay cosas que a Neri yo no tenía idea que ella era así. Y después de tantos años de casado, todavía la estoy conociendo. Y me asombra lo que ella hace. Eso es lo que decía el hombre. Y tenía un montón de años de casado. Y hay cosas que van a salir y nos van a sorprender negativamente hablando. Y hay cosas que vas a tener que aprender, repito, a llevar la fiesta en paz. Porque el que está al lado en tu misma cama no va a entender en esa área y no va a cambiar. Repito, no va a entender y no va a cambiar. Otras cosas sí, posiblemente sí, las principales y las más grandes, pero esas boberías de uno, malas costumbres de uno, es cierto, esas mañas de uno. A mi esposa le enferma cuando yo estoy en la mesa y yo comienzo con mis dedos a hacer musiquita. Ruidos innecesarios. Y yo ya no me dice nada. Porque así crecí. Mi padre comenzaba con su musiquita con los dedos. Ya. Y uno creció así. Amén.
Aprendamos a ser sabios, hermano. Pero tenemos que alcanzar el ideal de Dios. Vivir, saber vivir la vida cristiana en todas las esferas de la vida, la cual nos ha de tocar vivir. Matrimonio, familia, estudio, trabajo, iglesia. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Póngase en pie, póngase en pie. Póngase en pie. Estírese, estírese, estírese. Eso, estírese. Siéntase en su casa. Siéntase, estírese. Bostece. Eso, estírese. Brinque, brinque, grite, haga lo que quiera. Siéntese. Siéntese. Efesios 4:1-2. Yo pues preso en el Señor os ruego. El apóstol Pablo tenía autoridad apostólica, pero él no lo exige. Os ruego, os suplico, porque sabía ejercer su autoridad en amor. Yo pues preso en el Señor os ruego, ¿qué cosa? Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pastor, ¿cómo es el andar digno del Señor? Versículo 2, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Pastor, ¿dónde debo de vivir? Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando con paciencia al otro. ¿Dónde? En tu matrimonio, como esposa, como esposo, en tu familia, con los hijos, con tus padres, con tu jefe, con tus empleados, en la iglesia, como pastor, como ovejas, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Ay, muchachita, otra vez haciendo lo mismo. Está bien, mi amor, está bien. Vamos, ya. Vamos. El amor. Amar a tu mujer. Amar a tu esposo. Amar lo que Dios te ha puesto por delante, porque te ha puesto por delante para que desarrolles tu vida cristiana. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermano, somos creyentes, somos hijos de Dios, lavados y perdonados por la sangre del Cordero. Cristo es nuestro soberano, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Mesías. La Biblia nos ruega a que no debemos andar como los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles, pastor? Que viven en la vanidad de su mente. ¿Cómo? Versículo 18, teniendo el entendimiento, el cerebro, su mente, su corazón entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero nosotros como iglesia, no habéis aprendido así de Cristo. Y mire lo que dice ahora, si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por Él enseñados. ¿Conforme a qué? Conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, si es verdad que oíste a Cristo, si es verdad que eres salvo, si es verdad que eres cristiano, si es verdad que eres nueva criatura, vas a entender, vas a aprender y tu vida va a ir cambiando. Porque no eres tú el que quiere cambiar, es Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Vida cristiana en todas las áreas de la vida. Versículo 25, 4:25.
Así que debido a todo esto, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la vida que el mundo nos enseñó, que el diablo nos enseñó, que las filosofías humanas, temporales, pasajeras, efímeras y triviales nos enseñaron, de acuerdo a todo ese plan macabro que el diablo metió en nuestra mente y que estábamos dañando nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, estábamos dañando nuestra iglesia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ese viejo hombre lleno de pecado, lleno de maldad. Despójate. Es cuando ¿cuántos fueron al brujo y el brujo les dio hierbas para despojarse? A ver, ¿cuántos alguna vez fueron al brujo? Ahí hay uno, ¿okay? Que fue honesto. Hay otros más que no quieren, que no quieren reconocerlos porque viven llenos de demonios por haber ido a los brujos. ¿Okay? Pero el brujo manda despojarse. ¿A qué? Da hierbas y tú tienes que comprarlas. ¿A qué precio? Y tú te metes y ese es un lavado que ellos te hacen para limpiarte de las impurezas. Despójate, límpiate en el nombre del Señor del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y entonces, una vez que te desnudas de lo viejo, una vez que te despojas de lo viejo, vístete como nueva criatura, como nuevo hombre, como nueva mujer. Efesios 4, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, si hemos sido despojados, versículo 25, por lo cual, debido a esto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Dónde? Matrimonio, familia, padres, hijos, trabajo, iglesia. Deseche la mentira. Una vez que tú mientes a tu esposa y tu esposa te descubre, difícilmente va a seguir creyendo en ti. Una vez que tú le mientes al esposo, y el esposo lo descubre, difícilmente va a confiar en ti. Y te voy a dar un consejo. El mentiroso necesita mucha memoria. Repito, el mentiroso necesita mucha memoria para mantener sus mentiras. Sobre todo cuando se trata de la infidelidad. Y la esposa dice, mira, ¿qué tú tienes allí? ¿Qué está pasando con ese teléfono? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué cuando yo me voy a trabajar, dice el esposo, tú sales muy emperefullada, muy arreglada? ¿A quién vas a ver? Y el esposo y la esposa están callando algo y dicen, no, nada. Escúchame, y cuando se descubre la verdad, difícilmente creen en ti. Quítese mentira. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste llamados para el día de la redención. Versículo 31. Quitamos el viejo hombre y ponemos el nuevo. Pero antes de poner el nuevo, quítese, versículo 31, de vosotros toda amargura. ¿Producto de qué? Del enojo, de la ira, la gritería. El enojo y la ira provocan amargura. El enojo, el rencor provoca amargura. Y provoca ira. Y la ira hace gritería. Y la gritería con la ira hace maledicencia, maldice con palabra. Y quítese toda malicia. ¿Dónde? En el trabajo, la familia, el matrimonio, los hijos, papá, mamá, esposo, esposa, todo, iglesia. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Finalmente Efesios 5:18. Finalmente Efesios 5:18. Este andar cristiano, óyeme bien, mira para acá, este andar cristiano necesita algo importante. El día que tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, la Biblia dice que fuimos bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a vivir, vino a ser parte
de nuestra vida, y en ese bautismo espiritual fuimos, por decirlo así, fuimos añadidos a la iglesia. Entregando nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros para siempre. Lo dice Juan y lo dice Efesios 1, 12 y 13, habiendo creído en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado, habiendo creído en Cristo, en el evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero escúchame, pero para que ese Espíritu Santo funcione, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Levante la mano todos los salvos, todos los que hemos creído en Cristo, levante la mano. Usted tiene Espíritu Santo, todos tienen Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estamos llenos de Él? ¿Estamos llenos de Él? Ahí está la diferencia. Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Levante la mano. Yo no voy a mirar. Llenos del Espíritu Santo, ok. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, primero tiene que hacer lo que dice antes este mismo versículo, porque la primera parte dice, no os embriaguéis con vino. Esa frase lo que está tratando de decir, que se deben de quitar nuestros apetitos carnales, nuestras apetencias mundanales, el hambre mundanal, el hambre del mundo, el hambre de las cosas temporales, efímeras, pasajeras, toda esa cosa que nos llama la atención del mundo. Tenemos que aprender a adquirirlas en su justa dimensión, no con hambre, no con apetencia, son para vivir en la tierra, porque unos comen para vivir, pero otros viven para comer. Pregunto, ¿tú comes para vivir o vives para comer? Bueno, pastor, yo tengo alguna librita de mano. No, yo no estoy hablando de librita, hermano. Es sentido figurado. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, no te embriagues, no te llenes con vino. Quiero decir, no te llenes con el mundo. Entonces, cuando tú aprendes a rechazar las apetencias mundanales, las hambres mundanales, y todo lo temporal, y todo lo ficticio, tú simplemente lo usas para mantenerte viviendo para la gloria de Dios. Entonces, al dejar de desear todo lo mundanal, entonces tú vas a empezar a buscar las cosas celestiales. Y vamos a ser llenos. Ahí lo dice, versículo 18, 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Mira para acá. La pregunta es, ¿por qué, pastor, en mi vida cristiana es urgente, es perentorio, es determinante vivir lleno del Espíritu Santo? Porque la palabra lleno del Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo va a controlar tu vida, porque tú estás lleno de Él. Pero cuando no estamos llenos de Él, yo soy el que controla mi vida, el pecado es el que controla mi vida, el mundo es el que controla mi vida, el diablo es el que controla mi vida, mis rencores controlan mi vida, mis amarguras controlan mi vida, mi materialismo controla mi vida, y no es Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, es Dios el que te controla, porque estás lleno. Y mira lo que dice ahora, y como consecuencia de esa llenura, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada de eso que acabo de leer se va a poder cumplir en tu vida y en mi vida si no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mira para acá. Mira para acá. Porque de la abundancia del corazón,
Porque de la abundancia del corazón habla la boca, canta la boca. Dime de lo que estás lleno y yo te voy a decir qué hablas y qué cantas y qué deseas. Enséñame lo que cantas, enséñame lo que hablas, enséñame lo que deseas y yo te voy a decir de qué estás lleno. ¿Quiere que te lo repita? No puedo. No puedo, hermana. Perdóname. Perdóname. Entonces, controlados nuestros deseos desenfrenados sexuales, controlados nuestros deseos desenfrenados del carácter, orgullo, egoísmo, envidia, mentira, quejoso, chismoso, arrogante, soberbio, vago, exigente, perfeccionista, narcisista, justificador de tu propio pecado, materialista, desenfrenado, controlados nuestros deseos desenfrenados emocionales, enojo, rencor, amargura, ira, maledicencia, venganza, odio, muerte. Porque si las miradas mataran, ¿hace cuánto tiempo tu esposa estuviera muerta? Porque si las miradas mataran, ¿hace cuánto tiempo tu esposo estaría muerto? Ay, Yossi, tan linda ella, yo la quiero mucho a Yossi. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, llenos, óyeme, es una vida de gozo, es una vida donde damos gracias a Dios por todo, aún aunque la suegra se me muere, yo doy gracias a Dios. Ay, perdón, ay, suegra, perdóneme, suegra. Porque uno anda con gozo, con entusiasmo, predicando, enseñando, viniendo a la iglesia, igual que como vienen algunos de ustedes. Ay, vamos a la iglesia otra vez. ¿Y para qué voy a la iglesia? ¿Hasta cuándo voy a tener que...? Así mismo con gozo, con ese mismo entusiasmo. El mismo gozo que cuando tú llevas a tus hijos al McDonald's o al Burger King, es el mismo gozo que vienen con tus hijos a la iglesia. Yeah, right. Porque estamos llenos del Espíritu Santo y esa llenura nos permite desear, nos permite buscar, nos permite, anhelar la voluntad de Dios, anhelar el amar a mi prójimo, anhelar el amar a la esposa, anhelar el amar al esposo, aunque lo que haga, aunque lo que diga, no merece amarlo, yo lo amo igual, yo la amo igual. Aunque nuestros hijos cavernícolas, salvajes, prehistóricos, no merezcan amarlos porque son malcriados, hay que amarlos. La pregunta es, ¿quién los malcrió? Hello. No, pero eso viene después, no te preocupes. Eso viene después. Efesios 6, la última advertencia. Pastor, ¿por qué predicaste largo? Porque a lo mejor nuestras visitas no van a venir nunca más. Y tienen que llevarse un manjar, que de aquí al año 3000 puedan pensar y decir, mira, yo recuerdo que predicamos, que una vez fuimos invitados a esa iglesita donde había un chileno gritón y un medio payasito para sus cosas, y mira, después de 3000 años puede que te des cuenta que sería bueno que venga a dar una vuelta por acá, ¿ok? Pero mira lo que dice aquí. Efesios 6. No levante la mano, simplemente voy a preguntar. ¿Cuántos están entendiendo la razón de por qué estamos predicando estos temas? ¿Cuántos estamos entendiendo la bendición que implica llevar la fiesta en paz, tener un matrimonio lindo, salir con la mujer de la mano? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tu esposa a salir a comer? Afuera, por lo menos al patio, afuera. Al balcón, si no tienes patio. Yo disfruto salir con mi esposa de la mano y yo me aprovecho y le agarro el brazo. Y me voy a dar un café.
Y yo se lo digo a la franca y de corazón, Bruji, es lindo, no, Bruji, no. Mi amor, amor mío, qué rico salir contigo, me encanta andar con ella. Yo me voy a ir de vacaciones ahora en el verano y ya estoy soñando porque todo el viaje lo hago con mi esposa. Solo con mi esposa, me voy solo de vacaciones con ella. Y esas 14, 15 horas que yo manejo con ella, yo las disfruto a cabalidad. Disfruto el salir con mi esposa, con mi mujer, con mi muchachita, como yo les digo. Me encanta. Y pasamos a tomar café, y pasamos a tomar desayuno a Cracker Barrel. ¡Oh, envidioso! ¡Ah! ¡Ah! Son 14, 15 horas de viaje, pero yo lo disfruto con mi esposa. ¿Sabe por qué lo disfruto? ¿Y sabes por qué creo que ella lo disfruta? Creo, yo no sé, pienso yo. Porque tenemos años trabajando para sentirnos bien el uno con el otro, aceptando nuestras debilidades, ¿cierto? Perdonando nuestros pecados y nuestros errores, olvidando los malos momentos y extendiéndonos hacia el momento en que vamos a estar en el cielo toda la vida juntos para siempre. Y si yo no puedo aprender a llevarme bien ahora, en estos 15, 20 años que puedo tener con ella, ¿voy a pretender llevarme bien en el cielo? Bueno, eso no lo iba a decir, pero bueno, ya aquí estamos. Efesios 6. Si tú quieres incrementar a tu vida poco a poco estas verdades, te tengo que advertir qué es lo que va a hacer el diablo contigo ahora. Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podáis estar firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. El diablo te va a molestar. El diablo no quiere que tú te sientas bien con tu mujer. El diablo no quiere que tú te sientas bien con tu esposo. El diablo no quiere que disfrutes el compañerismo. El diablo no quiere que te sientas bien en la iglesia. El diablo no quiere que te guste nada de esto. El diablo va a meter su cola. El diablo te va a querer engañar. Como ha engañado a cientos que han pasado por esta iglesia. Porque hermano Roque, ¿dónde está Roque aquí? ¿No está por ahí? Ok. Porque hermana Elba, ¿cuántos han pasado por esta iglesia? Miles. ¿Y cuántos el diablo ha engañado? Por lo tanto, si tú quieres incrementar y hacer las cosas bien en lo personal, matrimonial, familiar, cierto, congregacional, el diablo te va a atacar con sus acechanzas. Sigue leyendo ahí. Vestido 6:11, vestido Efesios, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira para acá. No es el vecino que quiere meter problemas. No es el sobrino que quiere meter problemas, no es la suegra que quiere meter problemas, es el diablo. Pastor, ¿el diablo a la suegra? No, tonto, el diablo va a usar a la suegra. No mires a la suegra como el diablo, es el diablo que la va a usar para destruir el matrimonio. O el tío, o la tía, o el hijo, el vecino, el perro, el gato, el canario. El diablo va a saber usar. Y debemos estar preparados porque el que quiera hacer lo bueno, el diablo lo va a atacar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. ¿Cuál es la armadura de Dios? Estad, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hablar, predicar, testificar. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del
Espíritu, que es la palabra, tomad la palabra, la fe, la verdad, los valores, los principios. Y luego dice al final, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si tú estás aprendiendo esto, en este momento estás contento, regocijado por lo que estás aprendiendo. Sí, yo lo voy a hacer, sí, yo lo voy a incrementar, sí, yo lo voy a aplicar a mi vida, pero saliendo para afuera, algún problema tú vas a tener. Vas a llegar al carro, se te va a desinflar la rueda, va a estar reventada, o se te va a cruzar un gato negro en el camino, algo te va a pasar y tú sales contento, agradecido a Dios porque ha hablado a tu vida. Prepárate porque el diablo no te va a dejar tranquilo. Pero vístete con toda la armadura de Dios, la verdad de Dios, la fe de Dios, la esperanza de Dios, los valores de Dios, los principios de Dios, la espada de Dios que es la palabra y la oración. Y Dios te va a dar victoria. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos enseñas. Te damos gracias porque tú nos permites aprender. Ser enseñados, ser instruidos, ser animados, ser confortados, ser fortalecidos. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana, cada familia, cada visita, cada amigo que nos honra con su presencia. La iglesia orando, nadie mirando a nadie, solamente permíteme darle un consejo. El principio de todas estas verdades aplicadas a tu vida, si tú las quieres aplicar, se llama Cristo. Rinde tu vida a Cristo. Reconoce que eres pecador, pecadora. Reconoce que has fallado en tantas cosas y pide perdón a Dios y que la sangre de Cristo te perdone. Y ríndete a Él y entrégate a Él. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Y luego entonces, siendo salvo, comienzas a aprender a vivir esa vida de salvación, esa vida cristiana lleno del Espíritu Santo. Bendice, Padre, tu palabra en los corazones nuestros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Señor les bendiga.